La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Uno a veces se angustia cuando ve la situación de los derechos de la niñez, ¿verdad? Y cargas significativas en materia de violencia y desigualdad y desventaja que afectan a las personas menores de edad en el país hoy. Pero con una mirada retroactiva, ¿verdad? En retrospectiva, es claro, es posible identificar avances que hemos tenido sustantivos como país. Si bien es cierto, se han hecho progresos al respecto de la educación, de la salud, todavía en los países estamos en deuda. Si nosotros en Costa Rica leemos el índice de bienestar de la niñez que fue lanzado por Mideplan a finales del año pasado y presentado este año, nos podemos dar cuenta que hay asimetrías, que hay brechas entre algunos de los distritos o aún en los mismos distritos hay grandes brechas en materia de garantía de derechos y de aprovechamiento de oportunidades para que los niños y las niñas y los adolescentes tengan sus derechos cumplidos. Bueno, nosotros en cuanto a normativa estamos bastante bien, ¿verdad? Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que ratifica convenios, que tiene una normativa bastante amplia. Lo que hemos detectado, la mayor problemática es en la aplicación de la normativa a la hora ya de concretar todo lo que tenemos en papel en la práctica. Costa Rica ha avanzado notoriamente, por ejemplo con el Código de la Niñez. Hemos avanzado en muchas políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Lamentablemente no hemos hecho todo lo necesario. Seguimos considerando como país, y no de manera individual o de organizaciones, que los derechos humanos de las personas menores de edad son derechos de ciudadanos de tercera categoría. Estamos escasos de políticas de Estado que resuelvan los nudos gordianos del cumplimiento de los derechos de las niñez y la adolescencia en el país. Hemos tenido cosas interesantes, iniciativas a través de los diferentes gobiernos que han pasado en este periodo, ¿verdad? Pero han quedado en ser iniciativas de gobierno, no en políticas de Estado, y entonces se interrumpen y se descontinúan con los cambios de administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos que en materia país tenemos sobre el tema de la protección de la niñez. Mucho tenemos que hablar sobre este tema. Hemos hablado tal vez demasiado sobre algunos temas asociados, como es el tema de la violencia, que se ha convertido prácticamente en una epidemia nacional. Sin embargo, hay otros temas que tenemos que conversar para asegurar que nuestras niñas y niños crezcan de la mejor manera, porque son el presente y el futuro de la nación. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Rodolfo Vicente Sáenz, quien es director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, el INEINA, y ha sido colaborador de Una Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, También nos acompaña la señora Ana Teresa León, quien es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. También ha sido colaboradora de Una Mirada cuando trabajaba para la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en esta gestión que está desarrollando doña Ana Teresa. Gracias.
Y además nos acompaña la señora Laura Fernández Díaz, quien es la directora del área de niñez y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En efecto, un tema del que siempre hablamos, pero ojalá no tuviéramos que hablar tanto. Yo tengo muchísimos años de trabajar el tema de niñez y a veces le entristece a uno un poco tener que seguir hablando de estos temas, porque uno esperaría que como país avanzáramos más rápidamente en la protección de la niñez. Sin embargo, pues no hay que desesperar, hay que ocuparse en el tema y precisamente esa es la idea de este programa, que ustedes nos ayuden a hablar un poco sobre los retos que en esta materia de niñez y adolescencia tiene el país. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que me indiquen desde su perspectiva profesional y de su formación, el tiempo que ustedes han trabajado este tema, que ha sido muchísimo, ¿cómo podríamos valorar el avance que en materia de protección a la niñez hemos logrado en el país, principalmente ahora en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña? Bueno, a mí me parece primero importante retomar el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, en el sentido que es el norte que debemos de fijar no solo para la protección especial, sino para la garantía de derechos de todos los niños y niñas. Hay una frase interesante que a mí me llama mucho la atención, que así como para el mundo adulto la Revolución Francesa fue un ícono en la historia, 200 años después le llega a los niños con la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces es una deuda que tenemos. Una deuda que tenemos de que las diferentes instancias no han querido conocer ese norte de la Convención. Y yo creo que es una deuda de los que estamos en el movimiento de niñez tomarlo como un eje transversal en todas las cosas que se hacen. Pero efectivamente siento, sin lugar a dudas, que han habido avances. O sea, una manera reduccionista de ver el problema es decir las cosas que no se han hecho y las cosas que estamos pendientes. Eso sería muy reduccionista y yo no estoy de acuerdo con eso, sino retomar a partir de lo que hemos construido a través de 25 años, que es también una manera de ver la realidad. Cuando la Convención se ratifica, los niños de vientre ahora tienen 25 años de existencia, habría que ver qué ha pasado, y yo sí veo mucha participación. El asunto es que toda la mirada de la población siempre está solo en los niños en protección especial, y me parece que eso es delicado, porque es un retomar a la situación irregular, un retomar al niño objeto, a la decisión adulta, a la dirección institucional, y han habido pocos cambios institucionales. Se intenta, pero han habido pocos cambios institucionales, porque efectivamente cuando se ratifica la Convención se creyó que era un hecho gracioso porque se trataba de niños, pero eso tenía compromisos políticos, compromisos económicos, compromisos de gestión, compromisos de paternidad, y después seguimos hablando en el tema para que las compañeras también tengan su espacio. Doña Teresa. Sí, yo creo que si bien como dice Rodolfo, ya han transcurrido 25 años y los logros tal vez no son los que uno hubiera querido, yo sí creo que se ha avanzado un poco en la parte legal, en la parte normativa. Lamentablemente Costa Rica es conocido por tener un amplísimo marco legal de protección a los niños y las niñas, y no solamente los más vulnerados, también para otros temas. Pero en la práctica muchas veces la legislación no conlleva a la creación de programas y de servicios suficientemente amplios, pero principalmente servicios que en el proceso evalúen lo que hacen y evalúen su impacto. Entonces, en este momento y progresivamente durante los últimos años, por ejemplo, el número de denuncias por múltiples problemas ha venido en aumento, en aumento, en aumento. Hasta este año es que el PANI, por ejemplo, en el caso del patronato, tiene un aumento significativo que refleja, digamos, una decisión política de mejorar, digamos, la cantidad de recursos que se ofrecen. Por muchos años eso había estado muy estancado. Debo decir esto porque sí ha cambiado en este momento. El marco legal nos ofrece, digamos, una cantidad de posibilidades, pero también conlleva a responsabilidades institucionales que a veces no están tan claras, ¿verdad? Se supone que la protección, si podemos hablar de todo, la protección de todos los niños y niñas, eso digamos es como una esfera del 100% de los niños, niñas y adolescentes. Ahí tenemos servicios de salud, tenemos servicios en educación que tampoco se puede decir que no han avanzado, sí han avanzado. Todavía tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, pero hay una cobertura muy amplia y hay servicios especializados que otros países los quisieran tener, digamos, especialmente en salud, ¿verdad?
En la parte psicosocial, quizás es donde el país está más rezagado y donde el tema de la violencia se convierte como en el desafío más complicado. Hay que pensar también que violencia puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que para poder analizar cuánto se ha avanzado en el marco de los 25 años, vayamos perfilando los diferentes escenarios donde se presentan estas problemáticas y a quién le corresponde abordarlos, ¿verdad? Coincido plenamente con Ana Teresa. La producción normativa o la adecuación normativa después de la convención, yo creo que es un aspecto a resaltar por parte de Costa Rica, pero la norma no crea una realidad distinta. Y una de las cosas que es importante apuntar, en 1989 se firma la convención, en 1990 se ratifica por medio de una ley, en 1998 tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 2009 tenemos una política de niñez y adolescencia. Entonces los lapsos que hemos venido dando, esos pasos normativos que hemos venido dando, tal vez no son lo más rápido que lo que desearíamos. Por otro lado, es importante mencionar que los desafíos, además de los ya apuntados, están también en una gran parte de la población. 1 de cada 3 niños es pobre. 47,000 chicos y chicas están excluidos del sistema educativo. Un 189% más de casos de violencia reportados en el Servicio de Trabajo Social del Hospital de Niños. Entonces los desafíos y los retos son grandes. Si bien es cierto, tenemos que reconocer la adecuación normativa, los esfuerzos que se han hecho, ese cambio de paradigma que tal vez todavía falta trabajar en las instituciones y ese reconocimiento todavía en construcción de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, yo creo que es lo que hay que resaltar. Pero por supuesto que tendríamos que redoblar esfuerzos en lo que nos hace falta, en atacar la pobreza, en atacar la tasa de deserción, como se llama en las estadísticas del Ministerio de Educación Pública, y en atacar la violencia que se está dando en muchos casos con un grave perjuicio para la persona menor de edad. Con ustedes coincide precisamente la señora Milena Grillo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Paniamor. Ella comentó a Una Mirada que el principal problema del país es que cada gobierno plantea proyectos y soluciones diferentes, pero que no hay una política permanente de protección a la niñez, sino que cada 4 años se replantean las diferentes iniciativas y proyectos. Estamos escasos de políticas de Estado que resuelvan los nudos gordianos del cumplimiento de los derechos de las niñez y la adolescencia en el país. Hemos tenido cosas interesantes, iniciativas a través de los diferentes gobiernos que han pasado en este periodo, ¿verdad? Pero han quedado en ser iniciativas de gobierno, no en políticas de Estado, y entonces se interrumpen y se descontinúan con los cambios de administración, con desafíos que son significativos, que no se resuelven en un periodo de 4 años, ¿verdad? Entonces avanzamos y retrocedemos. Afortunadamente no, digamos, al punto de inicio, pero no avanzamos de manera sostenida hasta el logro de objetivos, ¿verdad?, concretos. Ese es un desafío que tenemos. La apertura de los canales para la participación de la sociedad civil, ¿verdad?, están ahí. Ahí toca una revisión de parte nuestra, de la sociedad civil, si los hemos ocupado de la mejor manera, ¿verdad? Si esos espacios que se han ido creando en el Consejo de Niñez y Adolescencia, en las juntas de protección a la niñez en lo local, ¿verdad?, en los diferentes estamentos de participación que se han creado, bueno, si el campo lo hemos ocupado de la mejor manera, ¿verdad? Si hemos hecho aportes realmente sustantivos a la capacidad del Estado, ¿verdad?, y a la articulación entre las instituciones. Eso es una cosa que está yo diría que es un proceso que está en construcción, ¿verdad? Que estamos todavía lejos de donde queremos estar, y la educación a la sociedad en general, ¿verdad?, es un trabajo donde la Defensoría de los Habitantes, yo quiero reconocer, ha hecho un rol significativo, ¿verdad? Ha promovido, ha defendido, ha alertado, ¿verdad?, mantiene esa vigilancia, ¿verdad?, y nos convoca a tener esa alerta, pero ciertamente necesitamos la participación de más grupos. Ahora estamos, desde Paniamor, por ejemplo, estamos como entusiasmados, mirando con expectativa todo este paradigma de responsabilidad social empresarial, ¿verdad?, que se plantea desde el sector productivo
y de qué manera desde ese enfoque se pueden hacer cosas más sustantivas por los derechos de la niñez y la adolescencia, cómo se mueven de una posición tradicional del sector económico, ¿verdad?, de caridad y asistencia y beneficencia, que es buena y es legítima, pero que es insuficiente, a una posición más de hacer alianzas con el Estado, con la sociedad civil, para impulsar procesos de desarrollo y cumplimiento de los derechos. ¿Cómo lograr que ante un panorama país, en algo tan importante como es nuestra niñez y nuestra adolescencia, podamos un poco asumir ese reto de que esas diferentes acciones que podamos llevar a cabo prevalezcan en el tiempo? Porque sí hay instituciones que mantienen un accionar a lo largo del tiempo y generan diferentes cambios y proyectos y demás, pero ¿cómo lograr que eso, como decía doña Milena, se convierta como en una política país que sea sostenible en el tiempo? A mí me parece personalmente que efectivamente primero tenemos que entrarle a toda la sociedad en general. Yo creo que ha sido un tema que lo hemos entrampado algunos especialistas y creemos que todo el mundo entiende la temática y no es así. O sea, nos ha costado llevar el mensaje a las personas que no están metidas en el movimiento de niñez y adolescencia. Porque yo sí creo que la sociedad primero hay que descartarle esa indiferencia, ese importa a mí, ese déjà vu, ese cortoplacismo, ¿verdad? Porque efectivamente no nos ha dejado construir. Yo estoy de acuerdo con doña Milena en el sentido de que cada 4 años sentimos una ilusión diferente de que las cosas van a funcionar. Cada 4 años esperamos que el PANI direccione procesos como ente rector, ¿verdad? Que direccione procesos y en cada 4 años ha hecho cosas el PANI, pero yo sí quiero reconocer al PANI algo que siempre lo pongo de ejemplo. El PANI en 1989 dejó de asumir el 0.5 de la población vulnerable y le dijeron ahora tiene que atender el 100% de la población menor de edad. O sea, pasó de un 0.5 que era población en condiciones vulnerables a atender 1.500.000 personas menores de edad, con los mismos funcionarios, con los mismos presupuestos. Sí. Eso no se ha entendido, ¿verdad? Porque fue un cambio radical. Yo digo, si en la UNA tenemos 6.000 estudiantes y nos dicen que a partir de mañana tenemos que atender 75.000, no sé qué hacemos. Es una realidad que el pueblo no sabe lo que está pasando, pero sí hay políticas, tal vez como todo es mejorable y todo se puede hacer, es apropiarnos como sociedad, apropiarnos de la institucionalidad y también ver que el norte, y yo sigo en esa insistencia, es que el norte, la importancia de la convención es que los niños y niñas no son sujetos de derecho. Eso lo dice la ley, no lo hemos convertido, no hay participación infantil, no hemos tomado en cuenta sus opiniones, seguimos los adultos definiendo qué es lo mejor para ellos y ellas en cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué dice la convención? Bueno, la convención es muy clara en decir que tiene que haber una nueva relación entre niños, niñas, padres y madres. Y eso no lo hemos logrado porque sigue siendo una posición muy vertical, muy llena de complicaciones, sentimos una pérdida de poder, estamos confundiendo libertad con libertinaje. Y yo sí creo que trabajando todos juntos, por lo menos quiero seguir pensando en la ilusión de este nuevo periodo del patronato. Siento que la conjunción de instituciones, de personas que estamos interesados en el tema, aunados todos, vamos a tener resultados mucho más grandes que pequeños feuditos que han existido durante las diferentes administraciones. Sí, yo sí creo que, por ejemplo, en el periodo 2000-2010 firmamos en conjunto todos una agenda nacional por la niñez y la adolescencia para esa década. Esa agenda fue una demostración de que si nos podíamos poner de acuerdo juntos en un conjunto de metas, que podíamos trabajar por lo menos uno a la par del otro, tal vez juntos, no exactamente, pero por lo menos cada quien podía asumir las diferentes responsabilidades. Como eso fue una experiencia exitosa, fue muy exitosa el primer quinquenio, después ya como que perdió fuerza. Ahorita estamos en el diseño de una nueva Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia para el periodo 2015-2020, con la expectativa inclusive de que pase por lo menos para una parte de la siguiente administración, con la idea de que vaya como uniendo y enlazando los esfuerzos de un gobierno con el otro. Yo no lo veo tan así como que todas las
políticas se han descontinuado ni cosa por el estilo, porque uno ve, por ejemplo, en el caso de salud, las políticas van bastante continuas. Sí, más que todo, tal vez lo que se refiere a algunos proyectos, ¿verdad? Sí, que ayer fueron hogares comunitarios, hoy es red de cuido, esas cosas tal vez era lo que doña Milena. Sí, yo pienso que ahorita estamos trabajando, bueno, hay una política aprobada del 2009, como lo mencionaba Laura, esa política hoy en día la estamos traduciendo en políticas para cada grupo etario, digamos, para la primera infancia, para los escolares, etcétera, con la idea de operacionalizar la política, porque también vuelve el mismo caso de la ley, ¿verdad? La ley no es suficiente, la política no es suficiente, hay que traducir eso en planes, y bueno, en este momento la propuesta es hacer esa agenda, que además es agenda de Estado, atendiendo un poco lo que plantea doña Milena, como se hizo la anterior también. Claro. Es una agenda que involucra los diferentes poderes de la República, pero involucra también diferentes grupos, el mismo caso de las universidades, los empresarios, las cooperativas, las iglesias, las federaciones de colegios profesionales, etcétera. Es una gama de actores que tienen que estar involucrados en esto. Yo creo que quizás el tema, y el PANI en esto tiene alguna responsabilidad en el sentido de que, por lo menos a mi juicio, el patronato tiene que asumir el liderazgo que le corresponde en esto. Y a veces lo ha tenido y a veces no lo ha tenido. Entonces hay momentos en la historia donde ha sido más protagonista y ha asumido, digamos, el liderazgo de una serie de proyectos y de actividades y otras que no, y el posicionamiento en torno a ciertos temas. Ahorita, por ejemplo, estamos tratando de que la institución se mueva de la protección tradicional a la prevención y a la educación. Muy importante. Porque estamos muy claros en que no hay ni un solo niño, niña o adolescente que quiere estar en un albergue o separado de su familia. Necesitamos hacer todos los esfuerzos posibles y ahí necesitamos a todas las instituciones. Porque la prevención significa que en el mismo Ministerio de Educación, por ejemplo, si detectan ciertas situaciones, que se atiendan ahí mismo, no que se espere a que se convierta en un, comillas, caso, ¿verdad?, para que vaya a parar al patronato o alguna otra 최institución por las dificultades tan enormes que ya se desarrollaron. Este tema de la prevención es uno de los retos que me gustaría que abordemos más adelante, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédense en Una Mirada que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que en materia país tenemos sobre el tema de la niñez. En el segmento anterior hicimos un balance general, pero ya empezaron a salir algunos retos que son fundamentales, sobre todo si retomamos aquellos pendientes o avances que podamos tener respecto de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Uno que ustedes mencionaron es que tal vez para mí me gustaría arrancar con ese en particular. Creo que don Rodolfo, usted lo mencionó. El tema de los derechos de los niños y las niñas no es solo un asunto del PANI o de la escuela o de la Defensoría, es un asunto que tenemos que asumir como sociedad, independientemente si tenemos niños o niñas a nuestro cuidado. Sí, mira, yo creo que el asunto está muy bien direccionado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Porque la gente en general que desconocen la temática jurídica indican que ya con los niños no se puede hacer nada porque la legislación no permite que los papás o las instituciones hagan nada. Entonces desde ahí uno parte del conocimiento que esas personas que hablan así ni siquiera han visto la portada de la Convención o del Código de Niñez y Adolescencia. Porque no es que la Convención diga que la autoridad de los padres o las instituciones es ilegítima. Lo que dice que es ilegítimo es el autoritarismo, o sea, esa relación vertical donde yo hago con mis hijos lo que me da la gana, no. Si son personas yo los tengo que escuchar porque estamos dentro del campo de los derechos humanos, son sujetos de derecho completos, no son a medias, ya tenemos que quitar todas aquellas teorías que nos decían del desarrollo muy marcado de que los niños de 4 años, los niños de 5 años, no. Todo niño en su edad es completo y tiene una manera de pensar diferente y es un sujeto independiente y no es un proyecto de sus padres. Entonces, esa evolución más bien que da la Convención al ejercicio de la autoridad sin autoritarismo, al ejercicio de la libertad sin libertinaje, porque a mí sí me parece, y yo en eso sí estoy un poco asustado, ¿verdad?, efectivamente que se está perdiendo el tema de la libertad, cuando el tema de la libertad es un tema propio de la Convención, porque con el cuento de que nada más pensamos en seguridad ciudadana,
¿verdad? La seguridad ciudadana es un balance para eliminar la libertad de las personas. Se ataca tanto al sistema policial y el persecutorio, que entonces ¿dónde queda el ejercicio de la libertad? Bueno, si los adultos le tenemos miedo al tema de la libertad, imagínense lo que los padres y las autoridades piensan de darle libertad a los niños y las niñas, cuando es el principal derecho que tenemos que contrastar con la convención. Entonces yo sí creo que un modelo preventivo, que todavía aquí no existe, hay modelos interesantes en Perú, es la participación real de los niños y las niñas y no simbólica. El compartir con los adultos, el que sepan que para nosotros es difícil compartir con niños, niñas y adolescentes, pero para los niños, niños y adolescentes también es difícil compartir con nosotros. Pero eso no lo hemos logrado, sino que hacemos estamentos diferenciados en los cuales yo no estoy de acuerdo. Por un lado los niños, niñas y adolescentes, por otro lado los adultos. No, aprendamos a convivir, aprendamos a que ellos encuentren que somos muy aburridos nosotros y a que nosotros respetemos que ellos son muy divertidos, pero tenemos que complementarnos. No podemos hacer otra vez segmentos por edades y decir una cosa para estos niños, una cosa para estos adolescentes y los adultos nos reunimos aparte. Yo creo que el modelo tiene que empezar por el ejercicio de participación, que en eso sí es un reto que tenemos como país. Estamos muy atrás del reto de país, seguimos con direccionamientos que a nosotros nos parece y entonces habría que repensar cómo hacemos real una participación, pero sí en un ejercicio de libertad y no de represión, eso sí. El tema de que se entienda, se asimile, se acepte por parte de padres, madres y otras personas encargadas de los niños, que el niño y la niña son sujetos de derechos es muy importante, porque prevalece, a pesar de, ¿verdad?, que tanto se puede o no se puede hacer con niños y niñas, prevalece en muchas personas de la idea de que el niño y la niña son propiedad de sus padres, madres o encargados, y que algunas personas creen que pueden hacer cualquier cosa con los niños y las niñas. Sí, yo creo que estamos ahora enfrentando, digamos, ya de cara a de estos 25 años de la convención, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que retomar una serie de los principios que la convención planteó y plantea todavía, que no hemos sido capaces de atender y de responder. Yo creo que hay problemas de carácter social, cultural, etcétera, que afectan muchísimo. Somos una cultura en la cual el control es fundamentalmente externo, ¿verdad? Y eso nos plantea dimensiones muy complicadas cuando estamos hablando de derechos y de responsabilidades, porque yo creo que también ese es un punto de equilibrio muy importante. Todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, y conforme los niños y las niñas van creciendo, así van aumentando sus derechos y también sus responsabilidades. Yo creo que el desafío está en cómo nos sentamos juntos a discutir y a dialogar sobre esto. Este sábado pasado, por casualidad, yo tuve una conversación muy interesante con la Red Nacional de Adolescentes, que es un grupo que está en todo el país, está en las juntas de protección. Ellos están participando muy activamente, haciendo propuestas, planteando soluciones a diferentes problemas que ellos ven en sus propias comunidades. Bueno, ¿cómo favorecemos ese tipo de participación ya en lo concreto? Porque si hay algunas dificultades, por ejemplo, para ciertos tipos de participación, por ejemplo, ellos me decían, ¿y usted nos puede dar plata para hacer tal cosa? Pues tal vez sí haya una mecánica para hacer eso, pero tenemos que encontrar formas en que ellos puedan participar y puedan disponer también de recursos y de metodologías, etcétera, para poder desarrollar lo que proponen. Y estos muchachos y muchachas, por ejemplo, muestran una enorme cantidad de responsabilidad con sus grupos, con sus compañeros, con sus amigos. Entonces, yo creo que hay desafíos a la luz de los análisis de la convención que requieren ser interdisciplinarios, porque eso me parece muy importante. Necesitamos el abordaje legal, pero necesitamos el abordaje sociológico, psicológico, etcétera, antropológico, que tiene una fuerza muy importante también, para que podamos avanzar, porque yo creo que no es que hay mala voluntad en torno a avanzar, ni dentro del PANI ni en las otras instituciones. Es que es difícil, y si yo pudiera entrar en el tema de la violencia y cómo la violencia ha ido agravándose, y no solamente agravándose en cantidad, sino en las formas y las manifestaciones, cada día la tenemos más grave.
Eso no lo produce el PAN y no lo produce nadie, eso es la sociedad que está en un proceso muy complejo, muy difícil. La tecnología está incidiendo también en una forma muy marcada en el tema de la violencia y bueno, nadie denuncia eso tampoco, ¿verdad? Entonces, nuestros niños y niñas hoy absorben con poco movimiento, muchos de ellos con sobrecargas de azúcar, bueno, potencialmente situaciones muy difíciles de manejar, ¿verdad? Y en el marco de eso estamos tratando de fomentar derechos, de fomentar responsabilidades. Y bueno, son desafíos complejos, para decirlo así, y con factores que provienen de muchas dimensiones diferentes, ¿no? Sí, el tema de la violencia definitivamente en cualquier grupo etario del que hablemos es uno de los retos que tenemos como país, como región, como mundo, por las múltiples manifestaciones que está teniendo. Por ejemplo, Rocío Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza por tus Derechos, manifestó especial preocupación por el vacío que ella considera existe en materia de protección de la niñez en el tema del abuso sexual. Costa Rica ha avanzado notoriamente, por ejemplo, con el Código a la Niñez. Hemos avanzado en muchas políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Lamentablemente no hemos hecho todo lo necesario. Seguimos considerando como país, y no de manera individual o de organizaciones, que los derechos humanos de las personas menores de edad son derechos de ciudadanos de tercera categoría. Tenemos una gran brecha, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Es inmensa la cantidad de abuso sexual que hay contra las personas menores de edad y no tenemos un respaldo institucional que venga desde el Estado junto con las organizaciones de la sociedad civil y, por qué no, con la ciudadanía también, que nos permita rescatar a todas estas niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de violencia sexual desde sus hogares hasta la calle. Alianza por tus Derechos, la especialidad de nosotros es todo lo que tenga que ver con violencia sexual. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de apoyo legal que recibe las denuncias, las investiga, llegamos hasta el final de las denuncias con un juicio, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, cuando es posible hacerlo, y tenemos un programa de apoyo psicológico que atiende a estas víctimas. Lamentablemente Costa Rica tiene 17,000 personas para un psicólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, entonces alguien tiene que darle este apoyo en la atención psicológica y la contención a todas estas personas menores de edad. Todos los servicios de nosotros son completamente gratuitos. Mucho que hacer en esta materia, Laura. Por supuesto. Quisiera, en el marco de la Convención, recordar que los 3 pilares básicos que tienen deberes expresos en la Convención son la familia, la sociedad y el Estado. Esos son 3 pilares que claramente edifica la Convención cuando propone las responsabilidades y deberes. Por supuesto que cada uno de estos sectores tiene una cuota diferenciada de responsabilidades, pero todos somos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos del tema prevención, eso sí nos involucra a todos y a todas. Obviamente que desde la familia, la comunidad, el vecino, la vecina, hasta las instancias locales que mencionaba Ana Teresa, como las juntas de protección, los comités tutelares, pasando por una institucionalidad de nivel medio que deberían estar atendiendo en lo local y en lo regional. Y por supuesto que nos involucra a todas las instituciones, a ONGs y demás, en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es esa cabeza supuestamente organizativa que debe estar pensando en las políticas y debe estar planeando todo lo que significa una respuesta y una garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ahora, en materia de prevención, obviamente que tenemos responsabilidades importantes, seguir en la construcción de esa cultura de reconocimiento de persona menor de edad como sujeto de derechos, garantizar los espacios de participación, no solo oírlos, sino también escucharlos y participarlos es fundamental. Y cuando habla Rocío acerca de las formas de violencia, ahí es la prevención, pero cuando sucede lamentablemente el hecho, tenemos que garantizar la atención, la rehabilitación, la reparación del daño y la restitución de los derechos. Y eso también nos involucra a todos, familia, sociedad y Estado. Ahora, obviamente que la atención, rehabilitación y demás, lo preferible, como decía Ana Teresa, es la familia nuclear o la familia ampliada
y no depositar a una persona menor de edad en un albergue, ¿verdad? Eso no es una respuesta que sería como la inicial, pero sí es parte de esa atención, rehabilitación, reparación y restitución. Sí quisiera mencionar no solo el abuso sexual, es una de las peores formas de violencia que se puede sufrir una persona menor de edad. Sí tenemos, por supuesto, violencias muy diferentes, de niveles muy diferentes, la violencia emocional que también viene acompañada de este abuso sexual. Y hoy en día también estamos viendo un fenómeno que son las uniones impropias entre adolescentes con personas 10 años mayores que ellas, 10 años como mínimo, ¿verdad? Entonces, tal vez eso en la cultura nacional no se vea como un abuso, pero sí realmente es una relación abusiva de una persona adolescente que todavía no ha terminado su desarrollo como adolescente, y realmente es una de las cosas que también estamos en la lucha y en la creación de conciencia. Y bueno, las formas de violencia también son múltiples. Al menos en la Defensoría recibimos todas las denuncias por bullying, en los centros educativos y demás. Tenemos las formas de violencia también groseras en la atención de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos violencia, por ejemplo, en el Centro de Formación Juvenil en Surquí, donde normalmente atendía una población de 36 personas, hoy en día son 200. O sea, todo lo que significa el hacinamiento en ese centro de formación. El tema de la violencia, como decía Laura, tiene múltiples manifestaciones, y si bien hay que preocuparse por todo, el reciente llamado de atención en este tema en el país realmente nos llama a buscar formas de atenderla, pero como decía usted, doña Ana Teresa, también de acciones preventivas que nos ayuden a parar esta escalada, por lo menos en este tema que nos interesa hoy, ¿verdad? El tema de niñez y adolescencia. Sí, yo pienso, tal vez, como alguna gente dice, políticamente incorrecto decirlo, pero a mí me parece que las familias y las personas jóvenes especialmente tienen que pensar en si quieren o no quieren tener hijos y cuántos hijos quieren tener. Porque es muy importante que la gente tenga los hijos que quiera y que pueda. Y que quiera ser felices, porque el tema de educar niños o criar niños es un tema complejo y difícil. Pero un niño que es deseado, que es buscado, que es valorado desde que nace, ya viene casi como con una vacuna para los otros problemas posteriores. Pero los niños y niñas que nacen en condiciones en las cuales no se esperaba, se rechaza, hay violencia, hay conflictos, empiezan desde el inicio enfrentando una serie de dificultades ellos mismos que después muchas veces conducen a otras manifestaciones que parecieran ser, comillas, culpa de los muchachos, ¿verdad? Cuando en realidad son la consecuencia de una serie de eventos que han vivido, y no solamente dentro de la familia, hay también situaciones muy complicadas en las escuelas, en los colegios, en las comunidades mismas, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo sí creo que nosotros pensamos ahorita en el PANI en una idea que llamamos onda expansiva, que es la idea de la educación a la familia desde el PANI hacia los otros sectores, ir abriendo un proceso progresivo en el que necesitamos que todos los sectores se involucren, mandando los mensajes que corresponden. Nosotros vamos a tratar de promover eso, porque si educamos a las familias, si educamos a las personas jóvenes que están teniendo niños, el hecho de que estén formados y que conozcan sobre lo que significa tener niños y las consecuencias, debería evitarnos el que se den condiciones de riesgo. Y si no se dan condiciones de riesgo, no vamos a terminar en un problema de protección, ¿verdad? O sea, es decir, si intervenimos en la educación, deberíamos evitar una serie de cosas, y si ya pasara alguna condición de riesgo, pues que tengamos las intervenciones que se requieren. Yo sé que esto significa, por ejemplo, desde la perspectiva del PANI, y esto lo hemos hablado, ¿verdad? Es un cambio radical en la forma de trabajo. Esto no quita que tenemos que atender todas las casi 40.000 denuncias que hay al año, pero tenemos que buscar nuevas formas de abordar las denuncias, porque necesitamos que todos nos ayuden con las denuncias. No es posible pensar que una sola institución va a resolver toda la problemática, pero principalmente enfatizar la prevención. Ve el caso del abuso sexual. El abuso sexual es un daño máximo, para decirlo así, a una persona, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos prevenir?
es que no hay que dejar a los niños solos, ¿verdad? No hay que dejarlos con personas que uno piensa que pueden hacerle un daño. Hay que formarlos, darles información, pero principalmente hacerlos sentirse seguros, ¿verdad? Seguros emocionalmente en las familias, etcétera, y evitar que se puedan dar situaciones en las que se les expone a ese tipo de riesgos. Lamentablemente, el caso del abuso, una buena parte es dentro de las mismas familias o por gente conocida. Sí. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Si uno sospecha algo, no lo expongan, porque una vez que ya sucede, viera qué difícil que es hacer esa reparación, ¿verdad? Además de que afecta a toda la familia, cada situación de estas, ¿verdad? Como lo decía Rocío, es muy complejo el tema. Sí, además la afectación al desarrollo integral de esta persona, que pues será el ciudadano, como decía yo, del presente y del futuro. Seguimos hablando sobre este tema en Una Mirada, pero ahora vamos a una pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos país en materia de la protección de la niñez y la adolescencia. Sobre el tema, Una Mirada también conversó con un par de expertos más, los que vamos a ver a continuación. Una de ellas es Karin Van Wyk, coordinadora general de la Defensa de Niños y Niñas Internacional, quien asegura que el mayor problema que hay en Costa Rica es que hay que pasar del papel a los hechos. Bueno, a nivel de país tenemos varios retos. Uno es el fortalecimiento del EPANI, que ya con el nuevo nombramiento de la jerarca tenemos esperanzas que esto va a cambiar. También necesitamos cambios a nivel del Consejo de Niñez y Adolescencia, que necesita fortalecerse como tal. El tema también de inversión social, ¿verdad? La inversión en niñez y adolescencia sigue siendo un tema muy importante, y también el tema de la presencia de niñez y adolescencia a nivel local. Bueno, nosotros en cuanto a normativa estamos bastante bien, ¿verdad? Costa Rica se ha caracterizado por ser un país que ratifica convenios, que tiene una normativa bastante amplia. Lo que hemos detectado, la mayor problemática es en la aplicación de la normativa a la hora ya de concretar todo lo que tenemos en papel en la práctica. Por su parte, Alberto Quiñones, de Visión Mundial, valora que Costa Rica ha realizado grandes avances en cuanto a protección de la niñez, pero que todavía hay muchas brechas que tienen que ver con educación, salud y principalmente una de las que se habla muy recientemente, la brecha tecnológica. Si bien es cierto, se han hecho progresos al respecto de la educación, de la salud, todavía en los países estamos en deuda. Si nosotros en Costa Rica leemos el índice de bienestar de la niñez, que fue lanzado por Mideplan a finales del año pasado y presentado este año, nos podemos dar cuenta que hay asimetrías, que hay brechas entre algunos de los distritos, o aún en los mismos distritos hay grandes brechas en materia de garantía de derechos y de aprovechamiento de oportunidades para que los niños y las niñas y los adolescentes tengan sus derechos cumplidos. En estos momentos, por ejemplo, el foro de seguimiento al cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, que es liderado por la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, está trabajando juntamente con el INE-INA de la Universidad Nacional sobre la precisión de indicadores sobre el cumplimiento de los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ese lado, podríamos decir que todavía tendríamos que ver con mayor progresividad cuáles son los desafíos,
porque si nos quedamos únicamente limitados a los que dice el Código de la Niñez, perdemos toda esa perspectiva de evolución que hay en materia de desafíos y cumplimientos para lograr el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes o su bienestar en general. El tema de las brechas en sus múltiples manifestaciones es realmente importante porque somos un país tan pequeñito que uno dice, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre el cantón 10 y el cantón 21? A veces son abismales, son como dos países diferentes. Bueno, el reto es cerrar las brechas y justamente tenemos, como lo mencionaba Alberto Quiñones, brechas importantes en educación y en salud. En educación, por ejemplo, tenemos las modalidades desde la educación unidocente. Bueno, no tenemos el 100% de cobertura de preescolar, tampoco el 100% de cobertura en materia de secundaria. Entonces eso es un reto que le exige al país dar esa cobertura y también garantizar la calidad de la educación. Por otro lado, con respecto a las brechas de salud, pues sí, tenemos desde los grados de desnutrición hasta la obesidad. Entonces, por ahí también tenemos que trabajar mucho como país en la materia de la nutrición apropiada y adecuada de los niños, niñas y adolescentes. También, para cerrar esas brechas en materia de salud, deberíamos fortalecer todo lo que son los espacios de esparcimiento para que puedan realmente garantizar esa movilidad física. Los chicos y las chicas deberían tener parques seguros, entornos seguros para poder recrearse y demás. Entonces es importante que se discuta esto y las soluciones para el cierre de esas brechas. Don Rodolfo. A mí me parece que tenemos que retomar ciertas cosas positivas. Primero, que a 25 años de la Convención el país es otro. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque antes no era un tema nacional y ahora es un tema nacional y eso es fruto de la Convención. Me parece que también tenemos que aceptar como especialistas que la Convención tiene ambigüedades y contradicciones porque es un documento que sigue en construcción, es un documento que nos ha generado conocimiento, que hemos ido hacia adelante viendo a ver qué es lo que tenemos que hacer. Creo que este es un país que tiene la expertise necesaria para seguir adelante. Ojalá dejemos protagonismos. Yo siento que todavía quedan algunos actores que quieren ser protagónicos y que eso no deja crecer al movimiento y en realidad cualquier cosa que hagamos en favor de los niños y las niñas, si nos copian la idea, en buena hora que la copien, porque a los que va dirigido es a los niños, niñas y adolescentes. O sea, yo no veo que tenga que ser protagonista la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica o el Tecnológico o el PAN y la Defensoría. No, creo que todos estamos en una obligación legal y moral para trabajar por los niños y niñas. Y yo sí quiero retomar, para que quede claro que la Convención ha tenido 4 momentos históricos que me parece importante señalarlos rápidamente. El primero del 89 al 91, porque el continente americano fue el que más rápido ratificó el instrumento internacional. Venía de los modelos autoritarios en Sudamérica y estaban empezando a conocer qué era democracia y que eran gobiernos diferentes a eso. Entonces eso hizo que se corriera porque creyeron que era una posibilidad diría yo, como de juguete. Era muy fácil ratificar porque no se sabía qué era el compromiso que eso iba a tener. Después del segundo periodo, esos son periodos marcados por mí, no son periodos marcados en la historia en singular. La otra es del 92 al 97, que es cuando se hace toda la expansión jurídica, se hace una cantidad de leyes adecuadas a la Convención y es donde estoy de acuerdo con los videos que hemos visto. Tenemos un bloque de legalidad de lujo, pero tenemos una crisis espantosa. Somos el país que menos exigimos los derechos de los niños y las niñas. Hay una invasión a estar contra el derecho. En un país de puro derecho hay una invasión. ¿Para qué denunciar si no se hace nada? Entonces quedamos en una contradicción ideológica interesante, más de otros cientistas sociales que del mundo jurídico. Un tercer periodo que yo marco, que es el del 97 al 2009, donde ya viene toda una crisis de involución autoritaria, ¿verdad? Que más bien se quiere meter a todo el mundo preso, los papás
pegar otra vez porque se les están saliendo de las manos los chiquillos. Es una involución autoritaria volviendo a un modelo que es un péndulo que también en la historia universal se da, el péndulo de un lado de libertad y un péndulo que es de autoritarismo. Y estamos en uno cuarto que a mí me parece muy interesante. Si la mayoría de la población no conoce la convención, qué pena, porque entonces no conocen tampoco los protocolos facultativos, que son otra orientación, no conocen las observaciones generales y específicas que está dando el comité y que son joyas literarias para que nosotros podamos avanzar. O sea, no tenemos que descubrir el agua tibia, ahí está lo que tenemos que hacer y creo que como país tenemos las posibilidades reales para poder salir adelante. ¿Qué nos ha faltado para tener toda esa información que usted dice y llegar a una cultura que más que de reacción sea de prevención, como usted proponía, doña Ana Teresa? Yo creo que nosotros tenemos que entendernos como ticos. Yo creo que tenemos que partir de la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Somos muy dados, por ejemplo, a aprobar las leyes y a veces sin analizar si le dimos los recursos, si se decidió cómo se iban a aplicar, ¿verdad? Que las instituciones el mejor ejemplo es el caso del castigo físico, ¿verdad? Se establece una propuesta de ley, pero al final no se tienen los recursos ni los programas, para decirlo de esta forma, que se requieren. Yo creo que el tema de cómo operacionalizamos la aplicación de las leyes y de las políticas es un tema de gestión. Y tenemos un serio problema de gestión que no es solamente del tema niñez, ¿verdad? No. Este es un tema que aplica para todos. Para dar un ejemplo en el asunto de las brechas. En las brechas hay una coincidencia entre las situaciones de desprotección, no todas las formas, pero muchas de las formas, con las comunidades más pobres en mayor vulnerabilidad social. Y no logramos trabajar en esas comunidades en conjunto para lograr sacar adelante un conjunto de familias, digamos, de una situación de estas. Y a veces tenemos políticas muy contradictorias, como por ejemplo seguir creando barrios enteros de comunidades donde no hay espacios para jugar, las calles y todo el mundo vive hacinado, que son condiciones favorecedoras de violencia. Entonces, se requiere que nos pongamos todos de acuerdo. Un poco esa es la idea de la agenda ahora, ¿verdad? Volver a retomar de nuevo parte por parte lo que tiene que ver con la familia, con la comunidad, con los niños, las niñas y los adolescentes y cómo generamos, además de los propios procesos de ellos, cómo generamos espacios y condiciones para que sea más favorable el desarrollo y el cumplimiento de los derechos, porque de nuevo no se trata de discurso, y yo ahí sí creo firmemente que no se trata de discursos, ni a veces se trata de investigaciones, se trata de aplicar cosas y hacer cosas. Y bueno, a veces nos podemos equivocar haciendo cosas, pero tenemos que empezar a movernos porque si no nos movemos vamos a seguir como en esta inercia que hemos venido, ¿verdad? Y ese es el desafío más complicado. Sí, y en ese moverse, ojalá que este programa haya servido para que la gente tome conciencia que no solo las instituciones y el Estado tienen que moverse. Cada persona que vive en este país tiene que moverse, como dice doña Ana Teresa, para asegurar el respeto a los derechos y las mejores condiciones para toda la población, independientemente de la edad. Ya estamos hablando de niños y niñas, pero bueno, hay que moverse en todos estos sentidos para asegurar un país más equitativo, ¿verdad? En que todas las personas pues tengan igualdad de condiciones y que eso no es solo responsabilidad de las instituciones, también es responsabilidad de cada persona. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este programa y otros de Una Mirada en www.una.ac.cr. Les esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.